Mesa de análisis en Tele 13 Noche para ver lo que está pasando en el Consejo Constitucional, también con la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Patricio Gajardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Álvaro. ¿Y a tú? La mesa de los jueves. Así es. Como siempre, Marco Moreno también nos acompaña. ¿Cómo estás, Hola, Marco? Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Parto contigo, Marco. ¿Cómo ves lo que está pasando en el Consejo? Bueno, hoy día se cumplían 3 meses, ¿no?, de la instalación del Consejo. Yo creo que el balance es más bien negativo, ¿no? Al tono identitario que ha tenido estos 3 meses se muestran cero avance y hoy día es un punto muerto, ¿no? La reunión que hubo anoche entre los 10 miembros que buscaban instalar una mesa para recomponer las relaciones después de las declaraciones donde el oficialismo pidió retirar las enmiendas, ¿no es cierto? El Partido Republicano se opuso a eso y se construyó una mesa que terminó en nada, ¿no? A eso de las 2 de la mañana, y por lo tanto demuestra que efectivamente aquí estamos observando un proceso en que no están habiendo resultados, ¿no? Lo que es muy complicado porque se comienzan a acercar los plazos, ¿no? En que hay que tener ya una propuesta de texto, y lo que muestran las encuestas es justamente consistente con esto, ¿no? No tiene tracción en la ciudadanía lo que está ocurriendo ahí en el Consejo Constitucional. Pasa que la gente no se informa, que no tiene confianza y que está más dispuesta a votar en contra, pese a que todavía no sabemos lo que va a ocurrir. Pato, dijeron ayer, nuevamente le acusaron a los republicanos de pasar máquina, pero le estaban pidiendo a los republicanos retirar enmiendas ya aprobadas en comisión, que ese fue uno de los puntos de conflicto. Correcto. Yo creo que al revés, Marco, en serio, en el planteamiento yo veo que tienen digamos, los miembros del Consejo y particularmente los miembros oficialistas, una postura muy antidemocrática, porque se supone que este proceso es el resultado de una reforma constitucional, sí, que estableció un comité de expertos, luego un consejo elegido y una comisión de admisibilidad, y cada uno tiene roles. Entonces me parece incluso que esto de retirar todas las enmiendas, a lo cual incluso el Partido Republicano y Chile Vamos también, se sometieron a algo que no tendrían por qué someterse, porque podrían perfectamente pasar máquina, como dices tú, si es que decidieran realmente pasar máquina. Yo no me imagino que la convención anterior alguien hubiera podido ni siquiera insinuar algo parecido. Acá hay miembros elegidos, incluso el comité de expertos que están alabados muchas veces por el oficialismo, que ya estarían felices que se aprobara el proyecto. ¿Ah? Claro. Ese comité de expertos es democrático también, porque fue elegido por un Congreso elegido democráticamente. Entonces, y tiene atribuciones la Comisión de Admisibilidad, el Consejo, y por lo tanto, simplemente, si es que no se llega a ningún acuerdo en esta mesa, que yo creo que fue una demostración clara de una buena predisposición de la oposición, honestamente, porque no tenían por qué hacerlo, porque podrían ir básicamente a votaciones en el Pleno. Hacer valer las mayorías, como se ha dicho. Claro, también. claro. Ahora, ¿sabes qué? Aldo Valle hace minutos acá en el programa nos decía que las materias más complejas, Marco, por ejemplo, el aborto, la objeción de conciencia, las contribuciones, esto de concesionar bienes de uso público, ¿podría en algún minuto el comité de expertos ponerle un parelé, digamos, poder revisarla, incluso suprimirla? ¿Cómo ves tú ese escenario? Bueno, efectivamente, no sabemos muy bien cómo va a trabajar esa instancia que en el Congreso le llamamos las comisiones mixtas, sí, ¿no? En donde se reúnen parlamentarios, correcto, de ambas cámaras. Eso es bien importante. Claro, pero no hay mucha claridad respecto a cómo eso va a operar, y por lo tanto eso podría ser un espacio todavía de incertidumbre. Lo que pasa es que, claro, si la oposición, la mayoría republicana impone esa mayoría, por supuesto que va a ser muy difícil. Sartori, a quien Pato conocía muy bien, ¿no es cierto?, hablaba claro, al principio de las mayorías, pero también el respeto a las minorías para que esto pueda funcionar. Y aquí lo que estamos observando es que, tal como pasó en el proceso anterior, el proceso constituyente 1, ¿no?, una mayoría, ¿no es cierto?, como fue el anterior proceso de extrema izquierda, ¿no es cierto?, le intentaba imponer al resto y a una minoría una visión de las cosas que terminó obstruyendo el proceso y terminando como terminó, ¿no? Entonces, aquí podríamos estar en presencia nuevamente de un escenario de esas características. Pero no es al revés, porque da la impresión de que una minoría está tratando de imponer, cuando se pide que saquen todas las enmiendas y se dialogue hasta un cónclave, así, hasta llegar a un acuerdo. Es una minoría la que está tratando de pasar máquina a la mayoría, que la mayoría fue elegida democráticamente, nos guste o no nos guste. ¿Ah? A mí me gusta,
pero yo sé que hay mucha gente que no les gusta. Entonces, esa minoría es la que está pasando máquina al decirle, oiga, saquen todas las enmiendas, a nosotros nos gusta el comité de expertos. Pero, como reitero, esto es resultado de un proceso en lo cual cada comité, cada consejo tiene un rol y por lo tanto no se le puede exigir a esos comités que no realicen la función por la cual fueron elegidos. Ahora, Marco, parece que, o sea, lo decíamos, horas claves, porque lo que pase de aquí probablemente hasta principios de la próxima semana puede definir la suerte del proceso, ¿no? Efectivamente, y también la suerte del liderazgo de José Antonio Kast, porque de alguna manera también está en juego ese liderazgo, porque claro, efectivamente hay mayoría. La gente entregó el 7 de mayo esas mayorías al Partido Republicano, José Antonio Kast, para que llevaran adelante este proceso. Si eso no termina bien y esto termina en un fracaso, bueno, la responsabilidad también es de quien no pudo conducir adecuadamente las mayorías para poder darle gobernabilidad a este proceso internamente, ¿no? Y ese, por lo tanto, es un aspecto pero ahí yo veo, separar. Fíjate que yo no establezco nexo necesariamente con José Antonio Kast, honestamente. O sea, yo creo que sería todos los partidos políticos y en general, exceptuando a Pro Dignidad, que está en una postura claramente, se ha visto que no le gusta este procedimiento y el resto, yo diría que sería una derrota nuevamente de la política. Una transversal, dices tú. Absoluto, claro, y que calza para todos, para todos. Ahora, vamos a ver qué pasa con Kast, porque si llegara un momento en que efectivamente hubieran principios o enmiendas que no fueran aprobadas, vamos a ver cómo funciona, como tú lo señalas muy bien, porque hasta qué punto los expertos pueden incidir, etcétera. Podría darse el caso que Kast también llamara a rechazar, y bueno, lo ha dicho. Lo dijo esta semana, generó más ruido. Nos quedan un par de minutos para analizar finalmente. Bueno, hoy día el presidente Boric, en buen chileno, tira la esponja, dice, yo no voy a andar rogando para que firmen la Qué buena expresión. La declaración, tal cual tiró la esponja. Pero consiguió la firma por lo menos de los expresidentes, incluyendo el expresidente Piñera, que genera ahí un desorden importante en su sector. ¿Cómo analizas lo que pasó con eso? Sí, y probablemente en la opinión pública, ¿no? Es un hecho que puede ser más importante que Renovación Nacional, la UDI, Evópoli y el Partido Republicano no firmen el compromiso de Santiago, como se le denominó en su momento, ¿no es cierto?, a este que sí firmaron los expresidentes. Probablemente eso sí tiene una mayor fuerza. Efectivamente, esto iba a ocurrir así. Uno siente que hay más sorprendidos que sorpresa, porque sabíamos que la conmemoración del 11 de septiembre iba a estar muy fuertemente influida por este clima de opinión pública, con mucha información. Vemos que todos los canales están transmitiendo programas especiales y eso va generando evidentemente el clima. Si a eso le sumamos las encuestas, ¿no? Algunas como la que se dio a conocer anoche, en donde plantean que hay una responsabilidad importante el presidente en la división del país. De alguna manera van poniéndole temperatura a la caldera que esperamos que pueda tener cierta normalidad el próximo lunes. ¿Lo de Piñera, Pato? A ver, yo creo que lo de Piñera incluso la declaración de Santiago es intrascendente. Honestamente, creo que el clima nace de que tenemos por primera vez desde el retorno a la democracia un gobierno de izquierda, no de centro izquierda. Segundo, se rompió el mito de que no se puede analizar la unidad popular. Si tú te fijas, todos los otros, de los 30 años, los 20 años, qué sé yo, partía desde la dictadura, desde el golpe de Estado a la revisión. Le ha salido el tiro por la culata, como tenemos un gobierno de izquierda apoyado por el Partido Comunista, por el Frente Amplio. Entonces, que querían colocar el acento básicamente, no en la reconciliación, sino que en básicamente el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos, que existieron evidentemente, pero ha habido todo un proceso, como dice muy bien Marco, de revisión. Tú encuentras documentales, entrevistas de lo que pasó antes. No por justificar o no justificar, sino que porque es parte de un contexto histórico. ¿Compartes que se le salió el tiro por la culata, como dice Pato? No, bueno, lo que pasa es que, claro, se abrió la posibilidad también no solamente de analizar lo que fueron las consecuencias del golpe, sino que las causas, que es lo que estamos hoy día. Y eso yo creo que es positivo de todas maneras para el país. Es un buen aprendizaje también reflexionar sobre eso y evidentemente es lo que ha estado en el centro de la discusión. Ahora, yo lo que noto
Y no sé tú qué piensas, Marco, pero yo noto como un ambiente tóxico y eléctrico en el sentido de un ánimo no de reconciliación ni de tratar de encontrar soluciones y que está como generando una preocupación por un 11 más violento que lo habitual. Sí, bueno, los 11 en general han sido fechas complejas, pero también las mismas encuestas que citaba Marco dicen que la pelea, la tensión está más focalizada en el sector, en los políticos, digamos, en el Congreso, claro. en la élite, no en la gente. Pero tú no ves con los estudiantes, con lo que está pasando. Fíjate tú, ayer decían que 170, no, aparte del Instituto Nacional, 170 bombas Molotov. Se tiraron en 20 minutos. Sí, bueno, hay un clima complejo. Esperemos que no sea un 11 violento el próximo día lunes. Marco, Patricio, muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los jueves. Que estén muy bien.